para informar correctamente un estudio de Papa Nicolau, decía, hoy en día se usa el sistema Bethesda. Entonces les voy a contar un poquito de qué se trata esto y voy a hacer un pantallazo general de todo lo que es citología ginecológica, pasando por benigno, maligno, inflamatorio y en general todo lo que solemos ver preparado que sea de importancia informar. Entonces, Esto, y acá estamos, tenemos votantes de hospitales de aeronáutico y de Levita, así que estamos todos acá. ¿me estás hablando a mí? ¿Me escuchás? Te escucho muy bajito. Contaba que estamos acá con votantes externos del hospital aeronáutico y de Levita, que también están escuchando la Ateneo. Ah, perfecto. Bueno, te dejamos frente. ¿Cómo están? Como no los veo. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Me dijiste algo o no? No escucho bien. Bueno, lo que primero les muestro acá es un informe que no es específicamente el de TESEVA, pero es un informe que está correctamente realizado, ¿sí?, en base a Bethesda y que incluye todo lo que debería incluir. Entonces, ¿qué características tiene que tener? Claro y conciso, que no le sobre demasiada información, ¿sí?, para que ni el médico ni el paciente se mareen en un mar de palabras inentendibles y que sea lo más claro posible. Va a incluir entonces los datos obvios de la paciente y lo primero que vamos a consignar es el material. En este caso va a ser un extendido cervicovaginal y una toma, que eso va a depender de qué toma sea, si es endocervical, exocervical o ambas juntas, y se va a detallar toma exoendocervical. Luego de detallar la toma, lo que se hace es consignar la calidad de la muestra, ¿sí?, sobre todo si es satisfactoria o no para la evaluación. Esto en términos que ya vamos a ver del preparado en sí, de la cantidad de células, de si yo lo puedo evaluar, básicamente. Que eso es muy importante. Después vamos a tener un informe de citología hormonal, ¿sí?, que esto es totalmente separado de la oncológico, que es el objetivo principal, ¿sí? Nuestro objetivo principal en la citología va a ser la detección precoz de lesiones que hoy provocan el cáncer de cuello de útero, ¿sí? Eso tenerlo claro, pero vamos a estar haciendo una citología hormonal porque el Papa Nicolau lo permite. Entonces, acá vamos a consignar que la coloración es la de Papa Nicolau y vamos a hacer el trofismo, ¿sí?, en este caso dice hipotrófico, y vamos a consignar los distintos porcentajes de los tipos celulares. Después tenemos un apartado de elementos no epiteliales, donde incluimos leucocitos, flora, hematíes y cualquier cosa que no sea epitelial. Y por último, y más importante, vamos a tener la citología oncológica propiamente dicha, donde vamos a evaluar por separado células pavimentosas y células cilíndricas. Vamos a poner si observamos cambios o no y qué tipo de cambios. Y abajo del todo vamos a poner en forma bien clara, grande y concisa el diagnóstico o evaluación. En este caso es negativo para lesión intraepitelial y o malignidad. Esto es solo un ejemplo de informe para que tengamos claro qué observar en el preparado. Entonces, las cosas que ya les dije, solo incluir lo clínicamente relevante, que vamos a ver por ahí muchas cosas, ¿sí? A veces se ven artefactos, a veces veo, por ejemplo, espermatozoides, pero no tienen nada que ver en sí con la citología ginecológica, entonces no lo voy a incluir en el informe.
Debe ser reproducible. De esto se encarga básicamente el Bethesda, ¿sí? Que usemos los mismos parámetros para informar los cambios celulares y la misma nomenclatura, ¿sí? Para que se pueda comparar y para que todos estemos medidos con la misma vara. Bueno, esto es un resumen del Bethesda. Acá, como les dije, arranca con la calidad de la muestra, que se debe consignar si es satisfactoria o no, ¿sí? ¿Cómo es la muestra? La obtención de la muestra la realiza generalmente y mayoritariamente el ginecólogo en su consultorio. Y mediante el espéculo lo que se hace es introducir una espátula, ¿sí? Acá, la espátula de aire, y se hace la toma exocervical con la espátula, ¿sí? Exocervix es esta zona que está inmediatamente por fuera del cervix, ¿sí? Se debe tomar de esta zona y también de esta zona, que es la endocervical, y idealmente se toma con un cepillo, ¿sí? Todas estas células son células que exfolian del epitelio normal, ¿sí? No estamos haciendo biopsia. La citología se trata justamente de células exfoliadas, y una vez que el ginecólogo toma la muestra, la pone en la lámina de vidrio y la fija con alcohol o con un spray citológico. Es muy, muy importante que la muestra esté bien tomada y que se haya llegado a esta zona de exoendocervix, porque es la que se denomina zona de transformación y es donde ocurren la mayoría de las lesiones, ¿sí? Bien. Una vez que el extendido ya está fijado, se remite al laboratorio con los datos correspondientes. Los datos son bastante importantes, si hay antecedentes es buenísimo tenerlos, la edad, la fecha de última menstruación, todos son datos que ayudan muchísimo al diagnóstico. Bueno, les decía, una vez que llega al laboratorio se colorea con la coloración de Papa Nicolau, que es lo que da lugar a todo el diagnóstico citológico, ¿sí? No voy a contarles en detalle cómo es, pero para que recuerden, es una coloración que utiliza varios colorantes, ¿sí? En primer lugar, lo que se hace con la muestra es hidratarla, porque va a estar fijada en alcohol. Se hidrata para colorear, en primer lugar, con la hematoxilina. Este es un colorante que va a estar en estado básico, y lo que va a hacer es teñir los núcleos de las células, porque se une al ADN y al ARN, ¿sí? Se une a las cargas negativas de los ácidos nucleicos. Después la coloración tiene unas sucesivas hidrataciones y deshidrataciones, pero bueno, lo que sigue, digamos, en relevancia es la coloración del citoplasma, que se va a hacer con el orange y otros elementos, perdón. El orange va a teñir la queratina, o sea que solo tiñe a las células si estas tienen queratina, que en general no sucede, salvo en casos donde hay cambios benignos, ¿sí? En general la célula de mucosa no tiene queratina. Y va a teñir también los hematómeros. Y el otro colorante que tenemos citoplasmático es este, que en realidad son dos colorantes, es eosina y es verde luz. La eosina ácida se va a teñir principalmente el citoplasma de las células superficiales, que son estas, y va a teñirlas de un color rosado. Por otro lado, el verde luz va a teñir el citoplasma de las células basófilas, ¿sí? Porque se une al citoplasma de las células que están activas, ¿sí? Las células superficiales ya son células que no van a proliferar más,
que por lo tanto no tienen un citoplasma activo. Bien, a grandes rasgos, es importante conocer más o menos la coloración para evidenciar cuando vemos alguna falla, porque si hay fallas en la coloración, puede haber fallas en el diagnóstico, ¿sí? O puede que nos cueste muchísimo observar los cambios, ¿sí? Porque se basa en eso, en los cambios que se observan en la coloración y en las estructuras, sobre todo nucleares. Bien. ¿Cómo evaluamos si la muestra es satisfactoria para evaluación? Por empezar, lo básico, que es que estén los datos correctos y que el vidrio esté intacto. Y después vamos a fijarnos que haya una cantidad de células suficientes, ¿sí? En Bethesda se sugiere alrededor de 5.000 células. Pero bueno, nos vamos a dar cuenta, no es que vamos a contar 5.000 células. Uno se va dando cuenta en la práctica cuando una muestra alcanza y cuando no, ¿sí? Y lo que hacemos cuando hay muy poquitas células es informar lo que podemos, lo que vemos, ¿no? Y en lugar de hacer un diagnóstico de negativo o de lo que sea, lo que ponemos es muestra insatisfactoria, ¿sí? Salvo que las poquitas células ya muestren una lesión, ¿cierto? Ahí es distinto. Igualmente siempre se consigna si el extendido es hipocelular o no. Por otro lado, también puede estar desecado, ¿no? O montado al revés, o mal montado. Pueden ocurrir un montón de cosas que también hay que consignar y tener en cuenta. Después, acá dice, consignar presencia o ausencia de células endocervicales y células de la zona de transformación. Esto es más allá si la muestra es satisfactoria o no. O sea, no, esto es para ver si la muestra es representativa. Porque yo les dije, ¿se acuerdan que la zona de transformación era el lugar donde se alojan la mayoría de las lesiones, ¿sí? Y justamente en esa zona de transformación vamos a tener células metaplásicas y células endocervicales. Por eso es importante reconocerlas y incluir en el informe si se observan y si no se observan, ¿sí? Si no se observan, aclaramos que no hay ni endocervicales ni metaplásicas y que la muestra no es representativa de la zona de transformación. También podemos tener, en algunos casos, elementos que impidan la correcta observación, como campo cubierto de leucocitos o extendidos hemorrágicos. En ese caso es imposible hacer un diagnóstico y también se va a salir con una nota de muestra insatisfactoria. Bien. Dicho esto sobre calidad de la muestra, una vez que ya evaluamos que podemos continuar analizando el extendido, vamos a empezar por la citología hormonal, ¿sí? Que es lo que primero veíamos que se informaba. No es obligatorio informar porque no forma parte del, digamos, del diagnóstico oncológico, pero se suele informar porque nos da un dato a veces valioso y porque se puede, básicamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta evaluación de trofismo? Vamos a contar células y vamos a diferenciar que son superficiales, de las intermedias, de las parabasales, ¿sí? Como ustedes saben, el epitelio pavimentoso es estratificado, tiene un montón de capas, y las capas más basales es donde se encuentran células que son más inmaduras y más pequeñas, con alta relación nucleocitoplasma, lo que llamamos células parabasales. A medida que vamos ascendiendo en el epitelio y se van proliferando las células, se van diferenciando, van adquiriendo un citoplasma más amplio
y el núcleo va tomando un espacio más pequeño, ¿sí? La relación núcleo-citoplasma va disminuyendo a medida que nos vamos yendo hacia las capas más externas del epitelio, ¿sí? La capa intermedia puede tener un montón de hileras, 10, 15 más, y la capa superficial también puede tener hileras, pueden tener, dependiendo del estímulo hormonal, ¿sí? El crecimiento y la diferenciación del epitelio son estrógeno dependientes. Y es por eso que vamos mediante la citología hormonal, lo que hacemos es correlacionar con el estado fisiológico de la paciente. Eso es lo importante, más allá de un porcentaje o no exacto, lo importante es el trofismo, ¿sí? A qué estado fisiológico corresponde ese trofismo y si se correlaciona o no con la edad de la paciente o con el estado. Entonces, para tener en cuenta, una mujer en edad fértil va a tener un alto estímulo estrogénico, dependiendo del ciclo hormonal, por supuesto, pero va a variar entre un epitelio diferenciado a célula intermedia y epitelio con células superficiales, ¿sí? Vamos a tener un trofismo que puede ser hipotrófico, trófico o hipertrófico, que ahora los vamos a ver. Nunca vamos a tener células parabasales o un extendido atrófico en una mujer en edad fértil con ciclos normales. Por otro lado, en la mujer que ya no tiene estímulo estrogénico porque es posmenopáusica, vamos a tener principalmente extendidos atróficos con células parabasales y podemos llegar a tener también extendidos hipotróficos si hay estímulo progestacional. Como les dije, los estrógenos tienen un fuerte estímulo de proliferación. En cambio, la progesterona tiene un débil estímulo, ¿sí? Por eso, cuando hay predominio de progesterona en detrimento de estrógeno, vamos a tener diferenciación escasa hasta células intermedias y una alta descamación, ¿sí? Las células intermedias se descaman muy fácilmente. Además, hay características particulares que genera la progesterona en las células intermedias, que son agrupamiento y plegamiento y citólisis, que también los vamos a ver. Pero como concepto, no puede haber células atróficas o parabasales, mejor dicho, en mujer en edad fértil, y es raro que una mujer menopáusica tenga células superficiales. Lo mismo en la niñez, ¿sí? Son extendidos atróficos, y lo mismo premenarca, puede llegar a haber un poquito de estímulo hormonal, pero que no llegue a células superficiales, ¿sí? Básicamente es eso lo importante a tener en cuenta. Entonces, este es un ejemplo de un extendido atrófico, ¿sí? Lo que se ve acá es un gran predominio de células parabasales, que son basófilas, redondas, tienen una relación núcleo-citoplasma bastante grandecita, son voluminosas, ¿sí? Se ven bastante redonditas y como llenas. Y bueno, acá no, en este caso no estamos viendo intermedias, ¿sí? Es un atrófico con gran predominio de parabasales. Como les dije, puede haber o no intermedias. Y este es un caso típico de vaginitis atrófica, donde vemos un fondo muy necrótico y una presencia abundante de leucocitos, ¿sí? Que son los azules. Está todo en estado muy degenerativo, ¿sí? Y esto se debe principalmente a que el epitelio en estas condiciones de atrofia es muy delgado, y sumado al bajo estímulo estrogénico,
se dispara la inflamación, ¿sí? Se dispara inflamación y presencia de células inflamatorias, justamente, que pueden ser leucocitos, histiocitos, mononucleados o multinucleados, ¿sí? Son muy comunes de ver. Esto es benigno, ¿sí? Y lo único que se hace a veces es tratar si la paciente tiene síntomas eh, para evitar. Sí, ¿alguien me habló? Bueno, No, estábamos listo. hablando de las paradosarias, aquí un comentario entre nosotros. Bueno, cualquier cosa me preguntan, no tengo problema. No encontré fotos de histiocitos multinucleados, pero bueno, asumo que quizás los conocen. Sí. Ok. ¿Cómo es el nombre, porque eso es lo que estábamos hablando, de la otra bacteria que no son lactobacillus que podés encontrar en los preparados citológicos, ¿te acordás? No escucho nada. Espera un segundo, a ver si por eso. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, más o menos, lo voy a intentar. Decime. ¿Ahí me escuchás, Juli? Hola. Sí, Hola. ¿Ahí me escuchás? sí, ahí te escucho. Genial. No, lo que te decía era que acá estábamos debatiendo con los chicos, viste que está los lactobacillus, y después hay unas bacterias más largas. ¿Te acordás cómo se llaman? ¿Más largas? Sí. Sí, ahí no tengo fotos. No, pero que Mela siempre nos dice el nombre. Leptotrix. ¿Cómo? Leptotrix, sí, es también bastante, puede aparecer en extendidos atróficos o no. Eh, sí, sí, sí. Bueno, ahí dejamos el todo. Sí, son no son lactobacilos, ¿no? Pero son, como forman cadenas largas. Claro, claro. Sí, 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 sí. Eso también lo informamos. En el Bethesda no está incluido, pero se puede informar. Sí, o sea, no tiene demasiada relevancia, pero si lo distinguimos, estamos seguros, lo informamos. Bien. Eh, Acá en este caso el fondo que se ve es necrótico. Puede haber algo de flora escasa, mixta, anaerobia, o lo que sea, ¿sí? Independiente del trofismo. Obviamente no suele tener lactobacilos los extendidos atróficos. Bien. Este es un extendido hipotrófico con predominio de células intermedias y, como les dije, puede haber o no parabasales y o superficiales, ¿sí? Dependiendo del estímulo hormonal, ¿sí? Pero las intermedias pueden estar tanto en extendidos hipertróficos como en tróficos, como hipotróficos, como atróficos, ¿sí? Se encuentran en todas las etapas. Van a tener un citoplasma más poligonal, van a ser como más chatas, las células no tan voluminosas, y la relación núcleo-citoplasma va a disminuir considerablemente, y el núcleo va a ser un núcleo muy parejo, claro, que deja pasar la luz, ¿sí? Eh, y creo que no me olvidé nada más. Van a ser basófilas, ¿sí? Se van a teñir con el verde luz, como yo les dije, y nada más. Estas son células intermedias con características progestacionales, ¿sí? Lo que puede ocurrir
en la fase lútea, ¿sí? Una vez que ocurre la ovulación, cuando aumentan los niveles de progesterona, podemos llegar a tener alguna de estas características, ¿sí? Citólisis, por un lado, que es la presencia de abundantes lactobacilos y núcleos de células intermedias desnudos, ¿sí? Como consecuencia de la citólisis. Lo vamos a informar como una observación, y lo mismo si hay, como en el caso de la derecha, agrupamiento y plegamiento, ¿sí? Estos agrupamientos son provocados por la progesterona, y ven que se ve como los bordes entre las células son bien gruesos, y eso es porque están plegadas, ¿sí? Se plegan los bordes, entonces al engrosarse se tiñen un poquito más oscuros. Bien, esto se lleva al extremo en casos de, por ejemplo, embarazo, ¿sí? O cuando hay un estímulo gestacional externo, como puede ser el anticonceptivo, ¿sí? Bien, si seguimos aumentando la proliferación del epitelio, vamos a tener un extendido trófico, ¿sí? Esto sucede más o menos a mitad de ciclo, me refiero al ciclo de atrofismo, ¿sí? Vamos a empezar luego de la menstruación con un hipotrófico, y vamos a pasar por trófico, hasta llegar a hipertrófico, y después otra vez bajar por trófico, y otra vez volver al hipotrófico. Va a ser un extendido trófico todo aquel que tenga células superficiales o índice pignótico entre 21 y 50%, ¿sí? En algunos casos es preferible contar, ¿sí? con un contador celular, para estar segura de saber a qué grupo pertenece. A veces eso no hace falta porque tiene demasiado predominio de un tipo celular, y ya ni siquiera contamos con el contador. Pero en este caso sí. Acá se pueden ver células intermedias y superficiales, que se van a ver con el citoplasma más rosado y el núcleo bien denso y oscuro, que no deja pasar la luz, o sea, no tiene claridad. Es un botón bien, bien compacto. Y bueno, finalmente el hipertrófico, que dura unos poquitos días, es difícil de encontrar, ya que corresponde más que nada a la ovulación. Y vamos a tener una cantidad de células superficiales mayor al 50%. Bueno, les muestro las células endocervicales para que recuerden cómo son las células cervicales normales. Este, en este caso tenemos, son células cilíndricas que tienen un núcleo redondo, que puede también ser oval, y van a estar ordenadas en planchas, ¿sí? Vamos a ver en una sola dimensión. Vamos a notar los límites celulares, ¿sí? Pueden estar también en forma emparizada, pero siempre van a estar ordenaditas, una al lado de la otra. Vamos a poder distinguir una célula de la otra, un núcleo del otro. Suele ser un núcleo bastante activo, pero la cromatina es pareja, eh, y el tamaño nuclear también, cuando hay normalidad, tiene que ser parejo. Y acá pueden comparar, el tamaño nuclear es un poco más grande que el tamaño del núcleo de una célula intermedia, ¿sí? Acá, esta imagen que les muestro es para que vean, se me pareció re linda, se ve bastante bien en el canal de abeja, y los bordes con los citoplasmas perfectamente alineados. Esto es benigno, pero correspondería a una proliferación aumentada, ¿no?
acá ahí arriba se ve re bien el canal de Abel. Una forma clásica de la célula endocérvica. Bueno, tenemos que ver, como les conté, estas o estas metaplásicas, ¿sí? En grupitos de más de 10 células, 10 como mínimo, para poder decir que la muestra es representativa de la zona de transformación, ¿sí? Las metaplásicas, las vamos a ver así de esta manera, o un poquito más maduras, ¿sí? Recordemos que las metaplásicas surgen de una hiperplasia de la célula de reserva del epitelio cilíndrico, ¿sí? Primero pasa por una hiperplasia y luego esa célula se va diferenciando y va adquiriendo un citoplasma cada vez más parecido al pavimentoso, ¿sí? Lo que trata es de imitar el epitelio pavimentoso en una zona débil, ¿sí? Que está siendo atacada, que se siente muy expuesta, entonces el epitelio reacciona con estas células metaplásicas tratando de defender las zonas más débiles, ¿sí? Bien. Dicho esto, ¿ninguna duda? Bien. Dicen las células paranasales que les llamaba la atención como alrededor de esa célula no había, digamos, como que había un halo, no había coloración. No sé. En la célula parabasal, Claro, viste, en el extendido que era trófico, digamos, sí. las células, ves que tienen Ah, eso es algo de acá decís, no, eso, coloración, digamos, ¿no? sí, no, eso es así, se ve así, porque es el fondo, pensá que es como un fondo necrótico, la verdad que no sé exactamente por qué se ve así, pero no es nada, Bueno, no bueno, es nada fuera de lo común. perfecto. Sí, sí, es como si hubiera algo Sí, que no deja pasar, claro, no, no. sí, sí, sí. Es que no dejó que el colorante. Claro, no, los halos a los que tenemos que prestar atención es cuando están dentro de la célula. Claro, claro. Bueno, Bien, entonces, vimos los elementos epiteliales comunes, ahora lo que Bethesda nos dice es que elementos no epiteliales relevantes eh, son todos estos, ¿sí? Además de, obviamente, leucocitos, hematíes, histiocytos y la flora, eh, vamos a tener estos microorganismos que, si los vemos, los podemos informar. Las tricomonas, ¿sí? Es el parásito más común que se observa, y no es el único, eh, en las muestras de citología, y los vamos a ver cómo los vemos. No, tienen una morfología piriforme, ¿sí? Pero suelen ser pleomórficos, porque algunos son más grandes, más pequeños. Podemos verlos con una basofilia tenue, ¿sí? Y a veces se llega a evidenciar el núcleo y a veces también se llega a evidenciar unos gránulos eosinófilos que están por dentro del parásito, eh, que eso ya nos ayuda bastante a poder reconocerlo. Eh, por acá se llega a ver un núcleo, ¿sí? Por acá, bueno, la verdad que la foto está muy chiquita, pero se ve un granulado. Y bueno, obviamente está acompañado de, generalmente, no siempre, flora anaerobia y una inflamación marcada, ¿sí? Lo que también provoca
cambios marcados en las células. Como pueden ver, algunas células tienen el núcleo, ¿ven? El núcleo muy borroso, en ocasiones se puede observar alopecia, ¿sí? Acá estamos viendo como una paraqueratosis, y bueno, y se pueden observar signos inflamatorios todavía más marcados. Por eso es importante poder distinguir de qué se trata y en todo caso no proceder con la evaluación si consideramos que hay sospechas de lesión que se están cubriendo por estos cambios tan marcados de la tricomona. Es importante informarla. Igual yo creo que estas pacientes deben tener algún tipo de molestia, así que más allá del PAP, seguramente continúan el tratamiento y es importante repetir para ver esas células sin tanto cambio inflamatorio. Entonces se puede sugerir repetición. Bien. Hormona. Otro elemento muy común es encontrar las pseudohifas de cándida, ¿sí? Que en este caso vamos a poner que es sospechoso o es sugestivo de cándida, ¿sí? Porque no hacemos diagnóstico de especie y tampoco hacemos diagnóstico bacteriológico, siempre sugerimos. Bueno, en este caso son muy evidentes, ¿sí? Se ven como ramificaciones que pueden teñirse con eosinófilas o basófilas débil, o incluso a veces pueden aparecer en negativo, como hifas transparentes. Y también podemos ver a veces las levaduritas, ¿sí? Y sin la presencia de las hifas. Puede estar acompañado de inflamación, suele suceder, pero puede que no, dependiendo de la paciente y de la cantidad también de estas formas que tenga. Acá se ve como las células también están como adquiriendo signos de queratosis, vacuolas, ven como están las células muy vacuoladas, hay halos perinucleares, ¿sí? Hay muchos signos también o cambios inflamatorios. Bien, otra entidad que podemos informar es la flora anaerobia sugestiva de vaginosis bacteriana, ¿sí? Cuyo principal microorganismo más conocido es la Gardnerella vaginalis. Si bien hay otros microorganismos involucrados, lo importante en estos casos es que la flora se va a ver como un arenado, ¿sí? Muy fino, en forma de médanos. A veces van a tapizar las células. Acá ven cómo se ven algunas club cells. Y va a haber ausencia de leucocitos, inflamación, porque el propio microorganismo inhibe la respuesta inflamatoria, por lo tanto, también eso ayuda al diagnóstico, ¿no? También podemos tener una flora anaerobia, sea con inflamación, y ya no vamos a sugerir vaginosis bacteriana, que puede llegar a ser una flora mixta, ¿sí? O otro tipo de flora anaerobia. Bien. Otra patología o patología importante que vamos a tener es la actinomyces, ¿sí? La actinomyces también es una bacteria que es anaerobia facultativa y suele estar asociada a el uso de dispositivo intrauterino, justamente porque ese ambiente de objeto extraño con digamos, microambiente que genera, favorece la proliferación de estas bacterias. Las vamos a ver en formas de ovillo, ¿sí?
o acá se ven en forma de ovillo con proyecciones que van hacia el exterior, que parecen filamentos, ¿sí? Y en realidad estos son la mezcla de bacterias y polisacáridos y proteínas que hacen que tome esta forma tan fúngica, ¿no? Que no lo es. Esta sí es importante informarla porque puede llegar a tener consecuencias de infecciones de tracto genital hacia arriba, ¿sí? Una infección, puede generar una infección ascendente y perjudicar incluso la fertilidad de la paciente. Se suele acompañar de bastante inflamación y la flora que vamos a ver alrededor va a ser una flora más que nada anaerobia. Bien, muchísimo menos frecuente, sobre todo acá en el país, es el herpes virus, ¿sí? También es una enfermedad de transmisión sexual, también no, es una enfermedad de transmisión sexual, todavía no mencioné otras. Y lo que vamos a ver nosotros es el efecto citopático que provoca el virus, en este caso una célula gigante, multinucleada, y lo que vamos a observar son núcleos muy borrosos, como si fueran esmerilados, con cromatina clara, y vamos a ver cómo los bordes nucleares se moldean, ¿sí? Se moldea una célula con la otra. Los núcleos no están superpuestos, como en otros casos de multinucleación, sino que están como si fueran una bolsa de globos apretados que se moldean unos con otros. Pero bueno, ya les digo, es poco frecuente, pero también como podemos confundirlo con algún otro proceso no benigno, es, es bueno reconocer los signos y es bueno saber diagnosticarlo. Como todo lo demás, hay muchas patologías que se pueden, benignas, que se pueden confundir con lesiones, y ahí lo importante del diagnóstico diferencial. Acá tenemos a la clamidia, que no está en el Bethesda, pero la podemos ver también, es poco frecuente también, y lo que hacemos es sugerir que hay sospechas de clamidia para que se investigue realmente, se diagnostique de manera correcta, ¿no? Lo que vamos a ver son células endocervicales o metaplásicas, sí, células, tienen que ser células activas, división activa, que van a tener vacuolas, y dentro de las vacuolas vamos a ver los cuerpos reticulares, ¿sí?, propios de la clamidia, que se van a teñir generalmente con una coloración eosinófila, ¿sí? Son inclusiones eosinófilas. En este caso está acompañado también con una gran inflamación, ¿sí? Bien, ya pasamos por los microorganismos más importantes, ¿sí? No sé si me quedó alguno o les queda alguna duda, me lo dicen. Y vamos a ver ahora los hallazgos no neoplásicos. Bueno, cambios asociados al embarazo, que ya se los mencioné. Lo vamos a informar en observaciones. No vamos a poner asociados al embarazo, porque, bueno, porque es, digamos, bastante, ¿cómo decirlo? Es un tema delicado. Vamos a poner que se observan cambios profesionales, o ponemos directamente citólisis, con agrupamiento y plegamiento, y nada más. Pero bueno, el clásico es ver células naviculares en los embarazos, ¿no? Que son las células intermedias agrupadas, plegadas y con una vacuola de glucógeno, ¿sí? También la citólisis
corresponde justamente con la lisis de esas células glucogenadas por parte de los lactobacilos. Bien. Vamos a tener también como cambios no neoplásicos los cambios inflamatorios, ¿sí? En este caso, estamos viendo células pavimentosas con cambios inflamatorios, donde podemos ver que se forman cromocentros, ¿sí? Que son esos grumos de heterocromatina más oscuritos. Esta es normal, ¿sí? Esta es bastante normal. Fíjense el aumento de tamaño nuclear, ¿sí? Y como la distensión del núcleo, ¿no? Ahora vemos zonas un poco más claritas, con cromocentros, vemos nucleolo, y un aspecto borroso del núcleo. Todas estas son indicaciones de inflamación. Y las vamos a consignar como cambio benigno inflamatorio de célula pavimentosa. En este caso son células endocervicales reactivas, ¿sí? ¿Qué criterio vamos a tener? Bueno, en este caso podemos observar que hay un nucleolo bien marcado, ¿sí? Y vamos a observar que tenemos un grupo bastante pleomórfico, ¿sí? Con distintos tamaños nucleares, pero nada muy exagerado. Está un poquito desordenado, pero podemos todavía distinguir una célula de la otra. Y el tamaño nuclear está un poquito más grande, pero también nada exagerado. Son células que parecen normales, pero están reaccionando a algún daño o algún estímulo inflamatorio y se ven de esta manera. También podemos tener este tipo de cambios que los consignamos como reactivos reparativos, ¿sí? Donde vamos a ver células, en este caso hay variación en la coloración, ¿sí? Hay una oncofilia, tenemos un límite celular difuso, o sea que no sabemos dónde empieza una célula y dónde termina la otra. Los núcleos se ven borrosos y podemos ver algunos nucleolos y se exfolian en exfoliación en sábana, ¿sí? Significa que ven que es como una plancha entera llena de núcleos, ¿sí? Eso tiene que ver con que no se ve. En estos casos suelen ser más inclinadas hacia cambios reparativos, ¿no? Que ocurre cuando el epitelio ha sido intervenido o necesita recuperarse de un daño un poco más acentuado, y suele ser transitorio, ¿sí? Dura un par de meses y después el epitelio se regenera normalmente. Este es otro ejemplo de cambio reactivo reparativo. Estamos viendo también nucleolos prominentes. Estos parecen ser, sí, células metaplásicas, pero con nucleolos muy prominentes, que exfolian también en sábanas y núcleos muy activos. Por lo tanto, las vamos a consignar como reactivo reparativo. Bien, otros cambios que podemos tener, además de esta reactividad o reparación que es inespecífica, no sabemos la causa exacta, va a ser cambios reactivos asociados al dispositivo intrauterino o DIU, ¿sí? No es tan común verlo, realmente quizás ocurre en pacientes que tienen el DIU hace muchos años, ¿sí? Y lo que vamos a ver son estas células glandulares que van a estar con el núcleo grande, ¿sí? Agrandado en tamaño, y van a tener unas vacuolas características, ¿sí? Que van a desplazar el núcleo hacia la periferia, y esto se llama célula DIU. Es importante quizás saber si el paciente tiene DIU o no, para hacer diagnóstico diferencial con una patología o una atipía glandular, ¿sí? Porque
podemos confundirlo tranquilamente. Otra entidad que puede aparecer en estos medios inflamatorios o con cambios preparativos inflamatorios es la cervicitis folicular, ¿sí? Lo que vamos, sí, lo que vamos a encontrar acá son células linfoides de distinto tamaño, ¿sí? Distintos estadios de maduración, que va a corresponder al tejido linfoide asociado a mucosas. Que cuando hay cervicitis crónicas, puede llegar a traspasar al epitelio y aparecer en el extendido citológico. Vamos a ver una amplia variedad de linfocitos y también característico es el macrófago, ¿sí? Con estas inclusiones que son restos de linfocitos ya degenerados. ¿Sí? Son macrófagos que tienen estas inclusiones gruesas. También benigno y también importante reconocerlo para evitar confundirlo con lesiones de alto grado o lesiones glandulares, porque son núcleos muy pequeños y activos, entonces también se puede confundir fácilmente. Bien, otra entidad que podemos encontrar que es re poco común también, pero también tiene su dificultad en el diagnóstico diferencial, es la metaplasia tubaria. Como ven, no las vemos como endocervicales normales, ¿no? Están como bastante desordenadas, ven que los núcleos se superponen, hay como una pseudoestratificación, están un poquito hipercromáticos, está raro. Entonces me lo puedo confundir con una atipia glandular. Pero lo característico de la metaplasia tubaria es que las células folian en grupo, conservando la membrana apical y las cilias, ¿sí? Se pueden observar en estos casos las cilias, y esto no es más que una metaplasia que se forma con células de trompa de falopio, ¿sí? Por eso tienen como una morfología distinta. Bueno, entre los cambios más comunes, estos sí los vamos a ver, están los cambios queratósicos o los signos de queratosis, que pueden variar desde paraqueratosis hasta hiperqueratosis. Vamos a decir hiperqueratosis cuando la célula, además de estar teñida con el colorante orange, no tiene núcleo, ¿sí? Esta célula ha perdido el núcleo y entonces es ahí donde la clasificamos como hiperqueratósica. Si todavía conserva el núcleo y tiene ese citoplasma anaranjado, es una célula paraqueratósica. Y si llegamos a ver células también anaranjadas, más chiquitas con núcleos pignóticos, son los disqueratocitos, que no los tengo acá, pero imagínense una célula más chiquita que esta y con el núcleo pignótico, que pueden aparecer y se asocian muchas veces a cambios asociados a lesiones de bajo grado, ¿sí? Son benignos, pero están muchas veces asociados a otro tipo de lesiones. No sé por qué me quedaron sin títulos, disculpas. Esto sería cambio por radiación. Son cambios extremos, muy... De hecho, me faltan fotos. Bueno, se ve que no guardé. Cambios muy extremos, como les decía. Es como, por un lado, similar a lo que era la reparación, con ese sentido así de exfoliación en sábana y nucleola marcado, pero ya demasiado marcado.
demasiado grande el núcleo, mucha vacuola, ¿sí? Formas bizarras, que acá no sé por qué no se me guardó, pero las olas suelen tener formas muy bizarras, ¿sí? Con núcleos muy grandes, pero no tienen las características de un carcinoma, por ejemplo. Entonces, tiene las características de estas de reparación, pero extrema, entonces también es importante reconocerla para no confundir. Y en este sentido es también re importante contar con antecedentes, porque es básicamente, si uno sabe que tuvo radiación la paciente, nos vamos a inclinar, ¿no?, hacia la radiación más fácil. Eh, Igual también es difícil porque tenés que decidir en ese sentido si los cambios son por radiación o si la paciente eh, volvió o todavía tiene lesión. Bueno, es complicado. Nada más se los muestro para que lo tengan visto. Bueno, otros hallazgos. Yo continúo, ¿no?, con el orden como está en el Bethesda, por eso es así. Si después tienen alguna duda, otros hallazgos son las células endometrales, eh, que no siempre tienen, digamos, validez diagnóstica o no siempre es importante incluirlas en el informe, porque, como sabemos, las mujeres en edad fértil tienen, sobre todo durante los días de menstruación, descamación de células endometrales. Y si bien el PAP no se hace cuando uno está menstruando, a veces se hace unos días después que la menstruación termina y algunas células endometrales pueden seguir apareciendo hasta el día 10 o 12 del ciclo menstrual, por lo tanto sería normal ver. Sí se consignan en mujeres mayores de 40 años, eh, sobre todo si es después del día 10 del ciclo, porque ahí aumenta un poco la incidencia de las patologías endometrales, que no son comunes en mujeres jóvenes. Por supuesto, sí, en mujeres menopáusicas es muy importante informar si las vemos. Las vamos a ver como un grupo de células bastante tridimensional y compacto, son núcleos pequeños, son más pequeños que las células cervicales, ¿sí? Están agrupadas con distintas formas, ¿sí? Esta forma como de papila, una papila, ¿no? Pero para que se den esa idea. Y también la forma clásica, esto sería la forma clásica que aparece postmenstrual, que es la bola endometrial, con una pelota súper hipercromática central y por los bordes expolias junto con algo de estroma del epitelio. Por eso se ve así. Bien. Hasta acá lo normal o lo inflamatorio, o lo que tenemos que informar más allá de lo, digamos, de lo oncológico. Ahora vamos a ver algunas atipías, ¿sí?, específicas de células epiteliales, y ya nos entramos en lo que es más el diagnóstico de lesiones, ¿sí? En el Bethesda los clasifica como lesiones de bajo grado, ¿sí?, o LSIL, a las lesiones principalmente por HPV, que son productivas, irreversibles, y después lesiones de alto grado o HSIL, ¿sí?, cuando ya la lesión, perdón, ¿están preguntando algo? Bueno, ahora las vamos a ver igual, pero para que quede claro, sí. Que tenemos que ir a todo.
Hola, Hola. ¿me escuchás? Sí, Sí, no, estamos acá comentando que apagamos el aire porque teníamos frío, pero estamos escuchando. Pasa bueno. que no sé, yo apago el micrófono, pero me parece que por el micrófono donde vos te escuchamos también vos nos escuchás, por eso nos escuchabas bajo antes. Pero bueno, Ah, puede ser. Bueno, sigo. dale. Les decía, en el BTS antes no se informaba con el ESIL, Algecil, sino que se informaba que tenían un rango como más amplio, ¿no? Sin uno, sin dos, sin tres, displasia moderada, leve, marcada. Y la verdad terminaba siendo difícil coincidir entre citólogos, terminó siendo poco reproducible, porque obviamente es mucho más subjetivo decir que un cambio es leve, moderado o intenso, a decir, bueno, esto es blanco o negro. Obviamente hay grises como todo, pero para eso tenemos otras categorías. Entonces, ahora está mucho más claro lo que es lesión de bajo grado, lesión de alto grado. Y eso es indiscutible y es como, la verdad, mucho mejor para informar, mucho mejor para interpretar y para también, eh, más que nada, significó por criterio médico, porque los LSIL se tratan de una manera y los HSIL de una manera completamente distinta. ¿Sí? Se engloba en base a también eh, qué acciones se van a tomar con ese diagnóstico. Eh, pero bueno, en el medio, entre lo que es un LSIL y lo que es un HSIL, vamos a tener eh, el ASCUS, ¿sí? Que son atipías de significado indeterminado, y el ASC-H, cuando también atipías un poco más marcadas, donde decimos, mira, no puedo descartar un HSIL, pero tampoco lo puedo confirmar, no estoy segura. Eh, Esto también sirve porque el psicólogo no es una máquina, porque es subjetivo y porque a veces la psicología es así, vemos cambios que no los podemos categorizar, eh, digamos, enteramente en una categoría. Por lo tanto, disponemos de esta herramienta de decir, bueno, estamos en una situación intermedia y lo que se hace generalmente con criterio médico es definir con una biopsia. A veces previamente otras muestras, ¿no? Generalmente se repite el Papa Nicolau, se hace un cepillado, ¿sí? Y tenemos también el ginecólogo, tiene la herramienta del colposcopio. Si él ya está viendo una lesión, bueno, y un diagnóstico así, evidentemente ya se encamina hacia una biopsia. Bien. A lo que voy, ¿no? Es que no hay que tener recelo a decir, mira, no lo puedo, no te puedo diagnosticar, te pongo una. Porque en realidad lo importante es que la paciente llegue a un diagnóstico. Y al mismo tiempo, tampoco estar diciendo, mira, tenés un carcinoma así tan livianamente, porque esa persona lo va a pasar mal, y estamos haciendo un diagnóstico tremendo. Entonces, a veces también está bien ser precavidos si no estamos tan seguros, y para eso están estas categorías intermedias, ¿no? Para que se pueda definir después por biopsia o por un método más específico. Bien, dicho esto. Todas estas lesiones que vamos a ver son provocadas, como ustedes ya saben, por el virus del HPV. No voy a entrar en detalle, pero simplemente recordarles que para que este virus infecte, tiene que hacerlo en células de división activa, es decir, que tiene que acceder a las capas basales, ¿sí? Por esto la zona donde el epitelio se transforma en endocervical, o sea, la zona de transformación, es la más propicia, ¿no? Porque es donde el epitelio tiene una sola capa y es más fácil acceder. Y también puede haber
cualquier lugar del epitelio una microabrasión o un daño que permita que el virus ingrese, porque recordemos que es una cavidad abierta y que tranquilamente pueden suceder microlesiones o incluso infecciones previas con otros microorganismos que favorezcan la entrada del HPV. ¿Mm? Como saben, es de transmisión sexual, es prevenible eh, y obviamente que el riesgo de contraerlo aumenta si no hay cuidados y si hay múltiples parejas sexuales. eh, y la verdad, sucede bastante. La mayoría de las mujeres jóvenes eh, tienen una alta prevalencia del HPV, ¿sí? Alrededor de los 20 años vamos a encontrar una prevalencia muy alta de HPV, alrededor de 20-30%, ¿sí? Y ya hacia los 30 años, epidemiológico, ¿no? No generalicemos porque no todos así. Pero bueno, más cercano a los 30 años se reduce muchísimo, casi a 3 o 10%, la prevalencia de infecciones por HPV. Como ustedes saben, hay HPV de bajo riesgo y de alto riesgo, ¿sí? Eh, el HPV de bajo riesgo, como mucho, eh, va a lograr una lesión de bajo grado, ¿sí? Lo que llamamos LSI. Y esa infección o esa lesión de bajo grado podría revertirse y volver al estado celular normal, aunque el HPV siempre va a estar ahí latente, o podría persistir en el tiempo, ¿sí? Eh, Cuando la infección persiste en el tiempo y ese HPV es de alto riesgo, hay alta chance de que se integre en la célula y ahí empiezan los problemas. Ahí empieza a actuar proteínas oncogénicas, ahí empieza la proliferación aumentada de las células y la desregulación del ciclo y empieza lo que se llama las lesiones de alto grado, ¿sí? Acá tenemos la lesión de alto grado que eh, pueden revertirse. Algunas sí revierten, otras avanzan hacia carcinoma, lamentablemente, pero pueden ser tratadas. Lo importante es que esta es una lesión de alto grado precursora del cáncer de cuello uterino que puede ser revertida si es tratada. Entonces, súper importante pescarla, eh, súper importante diagnosticar. Acá estamos viendo la progresión de estos cambios que provoca el HPV, ¿sí? Como ven, en el L-SIL hay un aumento del tamaño nuclear, vamos a tener, porque el núcleo está muy activo, ¿no? Ese virus lo que quiere es replicarse y formar viriones, y replica y forma viriones, y replica y forma viriones, y esa es la infección productiva del virus, ¿sí? Después, si ese virus es de alto riesgo y se integra en el ADN celular, ya vamos a tener más problemas y vamos a pasar de esa infección productiva a tener cambios celulares más profundos, ¿sí? Vamos a ver cómo el núcleo aumenta muchísimo de tamaño, o sea, la relación núcleo-citoplasma aumenta mucho, y vamos a tener en el epitelio, esto, bueno, no somos patólogos, así que no vemos epitelio, pero para que se den una idea, ya no va a estar en capas perfectas, hileras ordenadas, sino que va a estar todo desordenado por esa proliferación descontrolada que provoca la integración del ADN. Y bueno, y por último, si este HSIL no es tratado y progresa, llegamos al cáncer de cuello uterino, ¿sí? El cáncer de cuello puede ser pavimentoso o puede ser cilíndrico, ¿sí? Depende de cómo sea su
su evolución y qué células se hayan afectado. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? Porque quiero darles un pantallazo y ser breve y a la vez mostrarles todo, entonces por ahí a veces o voy muy rápido o me olvido de mencionarles algo. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo se ve en la citología esta evolución. Como les dije yo, hay atipías que no podemos encuadrar bajo ningún, digamos, diagnóstico certero. Entonces, la vamos a consignar como ASCUS. Células atípicas con significado indeterminado. Porque estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Una célula que tiene el núcleo enorme, un tamaño muy fuera de lo normal. Acá y acá. Pero no me alcanza, si yo veo esa sola célula, por ejemplo, a mí no me alcanza para decir que esa es una lesión de bajo grado y no es una inflamación o otro tipo de cambio. Entonces, cuando no me alcanza, yo tengo la herramienta de la. En este caso también es un extendido atrófico, entonces el cambio puede ser por atrofia. Muchas veces en la atrofia hay células poliploides por el mismo, digamos, por el mismo, por la misma falta de estrógeno, por el mismo epitelio inflamatorio. Entonces, cuando no puedo consignar, pero me parece importante que se siga investigando, yo lo voy a encuadrar dentro del A. ¿Sí? Estos dos tipos celulares, estas son fotos reales, o sea, son fotos de muestras que yo les hemos diagnosticado como A. Por otro lado, tenemos también el ASC-H, que sería atipías, pero ya confundibles con lo que sería una lesión de alto grado, pero que no me alcanza también. Ven que acá tenemos un núcleo, además de aumentado de tamaño, es muy hipercromático y hay una alta relación núcleo-citoplasma, pero quizás a mí no sé, veo esa sola célula y, y lo demás es normal, el entorno es normal, entonces no me alcanza. Entonces pongo ASC-H. Acá también lo que estoy viendo son células intermedias normales, ahí aparecen metaplásicas, superficial, y de golpe veo núcleos sueltos desnudos, pero que son proporcionadamente grandes, aunque la cromatina es súper pareja, entonces también es la duda, y la duda indica ASH. Bien. Acá tenemos un clásico en LSIL o lesión de bajo grado de HPV, donde podemos ver los coilocitos, ¿sí? Los típicos coilocitos con el aro halo perinuclear bien marcado, producto de la lisis de las proteínas del esqueleto que provoca, ¿sí? Una de las proteínas virales. Y podemos ver también a veces binucleación, ¿sí? Y en este caso no se ven, acá se ve un poquito de queratosis, ¿sí? Los núcleos están un poquito agrandados de tamaño. Esta es una infección productiva y bien característica de buenos genes. También podemos tener lesiones de bajo grado que no tengan coilocitos, que simplemente sean la célula con un núcleo muy característico, o sea, este mismo núcleo que ven acá, pero sin el halo perinuclear, muchas células, o sea, núcleo aumentado de tamaño, hipercromático, con actividad, también podemos verlo como un LC. Cuando ya nos disminuye, o sea, el tamaño celular, nos aumenta la relación núcleo-citoplasma y vemos células así, son compatibles con HSIL, ¿sí?
lo que se ven son, en este caso, ven núcleos que tienen una forma muy irregular, ¿sí? Tienen cromocentros, o sea, cromatina oscura por todo el núcleo. Eh, a veces se puede ver nucleolo o no. Tienen a veces la membrana nuclear engrosada, ¿sí? Vemos células que son, eh, no se encuadran dentro de lo normal, para nada. Y que tienen alta relación núcleo-citoplasma, que las diferencia de la lesión de bajo grado, ¿sí? Si yo estas células o estos mismos núcleos los tengo en una célula pavimentosa, o sea, con el citoplasma poligonal, eso sería un LCI, es un HCI, por la relación núcleo-citoplasma. Bien. Eh, Pasado el HCI, tenemos carcinoma pavimentoso. Estas fotos sí no son mías, porque no, la verdad, por suerte, no hemos tenido carcinoma pavimentoso en el laboratorio últimamente, así que no tenía fotos propias, pero acá se ve muy lindo. Como ejemplo, esta creo que es del manual de Bethesda. Lo primero que vamos a observar, lo primero que vemos es que las formas celulares son aberrantes, ¿no? Lo primero que vemos. Ven que ven la forma de esta célula, tiene como una colita en forma de cometa, o fusiformes, o con prolongaciones, proyecciones. Bueno, eso es típico de células que ya están en estado de invasión. Y por supuesto los núcleos también van a acompañar y van a ser muy importantes, porque vamos a ver zonas muy claras, ¿sí? Donde hay alta actividad, vamos a ver cromocentros, y vamos a ver un tamaño nuclear aumentado, ¿sí? Y tenemos, a ver, eh, algún núcleo, este es un núcleo normal, fíjense, este núcleo, cuánto está aumentado en tamaño, ¿no? Más de 5 veces seguro. Puede haber casos donde haya todavía mayor aumento nuclear y se vean como núcleos exageradamente grandes y hipercromáticos también. Un núcleo hipercromático. Y en este caso se clasificaría como carcinoma pavimentoso queratinizante porque estamos viendo signos de queratinización, ¿sí? En cambio acá no vemos queratinización, por lo tanto sería pavimentoso y nada más. Acá las células se ven más chiquitas, pero no es una organización glandular, por eso es pavimentoso. Los núcleos se ven muy parecidos a estos, muy claros, con formas fusiformes, bueno, con todas las características de un carcinoma. Bien. Pasamos a células glandulares, que también tienen sus atipías y son muy complicadas. Las células glandulares son una pesadilla, porque a veces tienen cambios muy sutiles entre lo normal y lo atípico y lo adenocarcinoma, sobre todo cuando es adenocarcinoma no invasivo. Re difícil de diagnosticar por citología. Entonces, vamos a tener, según la clasificación, atípicas endocervicales, sin nada más que decir, atípicas endometrales o atípicas glandulares. Cuando vemos son glandulares que no podemos decir de dónde vienen. O podemos tener ya células endocervicales atípicas, sugestivas de neoplasia, ¿no? Cuando estamos viendo cambios, no, ojo porque puede llegar a ser maligno, no estoy segura. Y bueno, después adenocarcinoma endocervical in situ, que significa no invasivo,
y adenocarcinoma propiamente dicho, ya sea endocervical, endometrial o sin especificar. Acá también menciona el extrauterino como formas de metástasis, ¿sí? Que son re poco comunes, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las atipías endocervicales? Bueno, vamos a tener eh, varias maneras de identificarlas y digamos, varias intensidades de atipía. Por eso lo difícil. Eh, lo primero que vamos a observar es una desorganización, ¿sí? Vieron que las células endocervicales generalmente estaban en panal de abeja, bueno, organizadas, con los núcleos redonditos, ordenados. Bueno, acá podemos ver una desorganización general, podemos ver aumento del tamaño nuclear, eh, podemos ver que las células como que huyen hacia la periferia en forma de plumas, ¿sí? En este caso, podemos ver formaciones en roseta, como en este caso, ¿sí? Y cosas fuera de lo común, pero no tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos células normales y ven que los núcleos de estas células son bastante parecidos a las células normales. No les veo una gran hipercromacia, no les veo peleomorfismo nuclear, ¿sí? Simplemente están organizadas de una manera atípica, ¿sí? Y si veo esto solo, yo puedo poner unos radicales atípicos. Lo mismo con esto, ¿sí? Eh, y ya estamos viendo eh, atipías muy, muy marcadas, ahora sí vamos a sospechar de adenocarcinoma o adenocarcinoma in situ, que, repito, muy difícil de diagnosticar. Bien, acá, por ejemplo, tenemos un grupito un poco ya peor que el anterior, ¿no? Estamos viendo que hay hipercromasia, estamos viendo que hay superposición nuclear, cromocentros, ¿sí? Estamos viendo núcleos aumentados de tamaño y en distintos tamaños. Y acá lo mismo. Eh, acá estamos viendo una forma mucho más aberrante, no es una sola roseta, sino es un grupo está completamente polarizado, donde las células están proyectan en forma de pluma, hay pérdida de polaridad, eh, bueno, núcleos superpuestos, hay de todo. Por lo tanto, esta atipía ya me parece un poco más marcada, es sugestiva de una adenocarcinoma en sí. Acá lo mismo. Ven que si bien los núcleos no es, si vos miramos el núcleo solo no nos llama tanto la atención, pero sí estas formas y la superposición y la manera de organizarse no están dentro de lo normal. Bueno, todas estas que les mostré anteriormente son fotos mías. Nosotros lamentablemente no tenemos a veces la confirmación del diagnóstico que se hace por biopsia o no tenemos la retroalimentación muchas veces del médico como para ponerle un sello y decir esto es tal cosa. Estaría bueno tenerlo, ¿no? Para poder correlacionar el diagnóstico definitivo de biopsia con la citología. Pero bueno, por eso les muestro esta que es de TESDA, que acá está confirmado, que es un adenocarcinoma in situ, diagnosticado, donde se ven, no se ven las formas de roseta en este caso, pero sí se ven núcleos hipercromáticos, y sí se ve desorganización, sí
se ve acá como las células se proyectan hacia afuera, cromocentros, pleomorfismo nuclear, membrana nuclear marcada, bueno, varias atipías, ¿sí? Que nos hacen dudar de un adenocarcinoma en sí. Repito, poner atípicas en este caso tampoco está mal, porque es muy difícil, hay una línea muy fina, ¿sí? En el diagnóstico. Y bueno, adenocarcinoma, en este caso contundente, ¿sí? Que son los casos que son más sencillos, entre comillas. Estos sí son casos que hemos tenido en nosotras, en el laboratorio, por eso se los muestro. La verdad es que hemos tenido más adeno que carcinoma pavimentoso, si bien la literatura generalmente menciona que son menos frecuentes, no estaríamos viendo lo mismo. Quizás también son subdiagnosticados o quizás también tiene que ver con la población, pero bueno, estamos viendo bastante adeno y en mujeres jóvenes. Cuando digo bastante, no es un montón, son 2 o 3 años, pero porque es baja frecuencia en general. Entonces, 2 o 3 comparados con quizás un pavimentoso, estamos hablando de una frecuencia muy baja en general, pero digo que hemos visto más adenocarcinoma que pavimentoso. Y en mujeres jóvenes. En estos casos son HPV de alto riesgo agresivos, ¿sí? El adenocarcinoma generalmente es un poco más, evoluciona más rápido, más agresivo, y por eso aparece también en mujeres jóvenes. Y de acá la importancia de los controles anuales, de la correcta toma de muestra y de la correcta interpretación, porque muchas veces una mujer se hace los controles como corresponde, pero la muestra no es tomada como corresponde, o el diagnóstico no está hecho como se corresponde, y van pasando los años y se van perdiendo oportunidades de cazar esas lesiones precursoras tan importantes para evitar las lesiones mayores, ¿no? Bueno, dicho esto, acá vemos en el adeno ya un grupo súper marcado, tridimensional, con vacuolas, ¿sí? Acá se van a ver la vacuola y el núcleo expresado sobre la periferia de la célula, típica formación de adeno. Acá también los grupos se ven súper tridimensionales, acompañado además, esto es importante, de fondo necrótico y fondo hemático, característico de carcinoma invasor, ¿sí? Acá estamos viendo más grupos enormes, no cervicales tridimensionales, y acá se puede llamar anillo de sello, ¿sí? Donde nos ayuda a hacer el diagnóstico. Acá otro grupo, ¿sí? Esas células también puede pasar que el adenocarcinoma esté acompañado de anomalías pavimentosas, de o que tengan tomado, digamos, ambos epitelios, eso puede ocurrir, porque acá estamos viendo también células pavimentosas, que son anormales. Y, bueno, de adenos no tengo más fotos. No todos los adenos son tridimensionales, y se puede ver el anillo de sello, y se diagnostica así. A veces son difíciles, a veces no se ven células sueltas, pero bueno, hay que afinar el ojo. La histología, yo les puedo dar un montón de indicadores o una listita de cosas a tener en cuenta, pero en realidad es sentarse y mirar, y mirar, y mirar, y mirar, y mirar, para poder hacer el diagnóstico diferencial. Incluso nosotras, con varios años de
de ser citólogas consultamos constantemente, porque son cosas que aparecen muy esporádicamente, un adenocarcinoma, carcinoma. Aparece tan esporádicamente que uno no tiene el entrenamiento visual suficiente y ahí es donde hay que sacar todas estas herramientas. eh, y bueno, por supuesto que el diagnóstico siempre va a ser el de la biopsia el más importante y también hay, como se dice, técnicas complementarias, pero bueno, no, eso se hace más que nada en laboratorios que tienen acceso a investigación o laboratorios específicos donde se hacen este tipo de- de determinaciones, o sea, de inmunohistoquímica, ¿sí? O ese tipo de técnicas complementarias, que no es nuestro caso y no es el caso del laboratorio de histología, eh, digamos, comunes y corrientes. Eh, bueno, además de las endocervicales, vamos a tener también endometrales que pueden ser atípicas, todavía más difíciles. ¿Cómo nos damos cuenta que son endometrales? Bueno, son eh, células más pequeñas que las endocervicales, más redondas, ¿sí? Eh, tienen un núcleo generalmente con muchos cromocentros, en este caso tienen un núcleo marcado, y agrupan así como en grupitos compactos. En este caso son atípicas porque tienen un núcleo aumentado de tamaño y por la forma en la que exfoliaron, la actividad nuclear, ¿sí? Eh, bueno, importante diferenciar esto de eh, histocitos, ¿sí? O de otro tipo de células, las mismas cervicales, pero bueno, es difícil de ver también, no es tan común ver endometrales atípicas. Y bueno, carcinoma endometrial, adenocarcinoma, sería, ¿no? También vamos a ver como un grupo vacuolado, tridimensional, pero el núcleo va a ser como más característico de endometral, y vamos a tener un núcleo muy grande, el borde está muy marcado, para diferenciarlo de un cervical, ¿no? Hasta acá llegué con Bethesda. Si quedó más o menos claro, y sobre todo importancia de diagnóstico diferencial, sobre todo importancia eh, de control ginecológico y la toma de muestra, es básicamente lo que más importa. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Eso es todo, les agradezco haber escuchado, espero que hayan aprendido, que les haya gustado, y les mando besos a todos.